¿Cómo está, comunidad Fatala? Mi nombre es Yoris Pérez, soy venezolano, actualmente resido en el Perú y mi fraternidad es Signus. Y esta noche voy a tratar de explicar un poco lo que sería mi defensa de experto en educación virtual. Para ello me permito compartir la pantalla con ustedes, ¿verdad? Mi tema elegido sería la modalidad educativa e-learning. Para ello entonces empezamos así, ¿verdad? Empezamos hablando sobre un poquito sobre lo que es el e-learning. El aprendizaje mediante el e-learning, ¿verdad? Es extremadamente efectivo. Gracias a que ellos une diferentes elementos, ¿verdad? Que los componen y estos van a alterar lo que sería la estructura regular, ¿verdad? De algunos componentes. Aquí, ¿verdad? Es importante resaltar que el usuario, es decir, el aprendiz, el estudiante, pasa a ser el centro del proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y el profesor pasa a ser un tutor, un guiador de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que rompe un poquito con el esquema tradicional, ¿verdad? Esto unido a lo que es la estructuración de los contenidos, ¿verdad? Como pequeñas píldoras de conocimiento en bloques cortos y fáciles de asimilar, ¿verdad? Para así mejorar lo que sería este, su proceso de aprendizaje. ¿Okay? O sea, seríamos la modelación de los contenidos que se va a implementar como tal, ¿verdad? Entonces, podemos indicar que ha nacido, ¿okay? Un nuevo paradigma en la educación. Ese paradigma llevará el nombre entonces como el conectivismo. Algo que se está estudiando, ya rompiendo lo que sería un poquito el paradigma del constructivismo. O sea, o están ahí aunados de la mano. Ningún paradigma renueva al otro, sino que ellos se complementan. Muy bien. Entonces, vamos a explicar un poquito si sería educación en línea, que lo tenemos aquí. ¿Qué es la educación en línea? Que podríamos definir este punto, sería la educación en línea, es aquella que usa el Internet y sus diferentes servicios como una herramienta, ¿verdad? Pedagógica que inicialmente se dedicó simplemente fue a duplicar electrónicamente todos los procesos del aula, pero en esta vez pasándolo a lo virtual, ¿verdad? La educación convencional pasándolo a lo virtual, pero lastimosamente también se duplicó algunas de sus debilidades. Pasamos entonces a la educación virtual. Simplemente la educación virtual se ha definido como aquella que virtualiza los procesos de interacción social, ¿verdad? De la educación, mediante la tecnología que tiene que ver evidentemente con el Internet y las comunicaciones. No son solo sus procesos, sino también se toma en consideración su metodología. Ahora, en torno a lo que tiene que ver la educación con TICs, que son la parte donde serían los procesos de la presencialidad, ¿verdad? De la educación se mantienen, pero los recursos pedagógicos y académicos tienden a acoplarse, ¿verdad? O a modelarse a través de la tecnología. En definitiva, simplemente podemos decir, el e-learning no es más que la unificación de una serie de herramientas pedagógicas y académicas que facilitan los procesos de aprendizaje en el estudiante, ¿verdad? Ahora, nos podemos preguntar, ¿será que nosotros como docentes estamos este, planteados, estamos motivados a hacer este tipo de cambios? Entonces, para eso podemos decir que estas palabras de Guillermo Ramírez, que dice, el aprendizaje ya no es lineal ni secuencial, es simple, es hipertextual.
La pregunta es, ¿los docentes estamos en capacidad de asumir este cambio? Bueno, desde las aulas le hago esa pregunta a nuestros estimados colegas. ¿Será que seremos capaces de hacer este cambio, no? De pensar de manera diferente. Ya el estudiante deja de ser aquella persona que simplemente va a recibir la información, sino que también tiene que adaptarse o tiene que poseer, tiene estructuras diferentes para que nosotros podamos simplemente ser tutores o guías para ese aprendizaje de ese estudiante. Muy bien. Entonces, pasemos simplemente a los diferentes puntos de e-learning. Estaríamos hablando de dos, estaríamos hablando de los elementos y las plataformas. Para empezar, empezando por los elementos, tenemos aquí que sería el Library Manager System o LMS, ¿verdad? Que es el núcleo alrededor del que giran los demás elementos. Básicamente, se trata de un software, ¿verdad? Que este, permite los diferentes servidores, internet e intranet, ¿verdad? Que se ocupa de qué, puedes ocuparse de qué, de generar o gestionar los diferentes usuarios, ¿verdad? Control de su aprendizaje, el historial, ¿verdad? Y la generación de diferentes informes, que es importante para seguir la secuencia del aprendizaje del estudiante. También gestiona y y entrelaza los diferentes cursos, realizando un registro de la actividad de los diferentes usuarios. También gestiona lo que sean los servicios de comunicación, que son el desarrollo del material online, como los foros de discusión, charlas, entre otros, ¿verdad? Para entonces continuamos lo que serían los courseware o simplemente los contenidos. Los contenidos para el e-learning, así como lo dije con la anterioridad, son contenidos tipo PIL, o sea, bastante concisos. ¿Okay? Por lo tanto, la persona o el profesor que vaya a hacer esto tiene que aprender a deslindar, ¿no? Todo lo del contenido y buscar la matriz del mismo. ¿Okay? Entonces pueden estar en diferentes formatos, pero importante es adecuar, ¿verdad? Adecuar el contenido a la capacidad que queramos que nuestro estudiante se desarrolle. Eso es lo importante de este preciso o del e-learning. ¿Okay? Ahí el profesor se vuelve también, forma parte exclusiva del proceso, de ese proceso. Este, Simplemente entonces pasamos al otro punto que sería el sistema de comunicación que puede ser síncrona o asíncrona. Síncrona es cuando nosotros tenemos videoconferencias, ¿verdad? Utilizando las diferentes plataformas. Skype, en este caso se está utilizando bastante el Zoom. ¿Okay? Y asíncrona es cuando nosotros utilizamos nuestras diferentes EVAs, nuestros entornos virtuales de aprendizaje, ¿verdad? Para poder que el estudiante tenga siempre disponible en cualquier momento la información precisa, ¿verdad? Para que él pueda avanzar en su proceso de aprendizaje. Claro, esto va a estar mediado exclusivamente en las diferentes plataformas, ¿no? Tenemos plataformas que son administrativas de cursos, tenemos las plataformas administrativas de cursos del aprendizaje, ¿verdad? Y tenemos las plataformas de entornos virtuales de aprendizaje, que esta es la más efectiva. Estos son los diferentes entornos, así como el ambiente Moodle, ¿ok? Que son las más efectivas. Entonces va a comprender los diferentes tipos de plataformas. Un ejemplo que estoy colocando aquí sería el eConf, el ePortafolio y, bueno, y la que acabo de mencionar. Bueno, estimada comunidad, esto ha sido todo. Muchas gracias. Feliz